Bueno, continuamos aquí en la tarde de universidad compartiendo entre vos y yo, como todos los lunes durante todo el año. Les cuento que ya estamos con la columna también del doctor Germán Rodríguez, esta columna de Derecho de Autor, que hoy vamos a tratar el tema de el avance vertiginoso de la IA, de la inteligencia artificial. Así que bueno, ya estamos aquí con Germán. ¿Cómo estás, Germán? Muy bien, viniendo de vuelta, ya de vuelta en San Juan. La semana pasada me estuvieron cubriendo. Sí, estuvo Anita Pereira con nosotros, a quien, bueno, por supuesto que bienvenida también a la radio cuando ella desee compartir con nosotros. Cuando ella vuelva, porque ya está de nuevo en Buenos Aires. Y pronto voy a estar con ella trabajando, así que... Bueno, cuando estés trabajando con ella ya hacemos una videollamada. Por también. Supuesto. Dale. Bueno, contame. No, y me pareció interesante, mientras estaba de viaje, salió una comunicación que me pareció valiosísima, creo que te la mandé casi al instante de que la vi. Que básicamente CONICET sacó un decálogo, o sea, CONICET, para ser preciso, el ámbito del Centro de Académico de Ciencia y Técnica de CONICET, sacó una suerte de decálogo para el uso ético de la inteligencia artificial en revistas científicas y académicas. Bueno, retomando algo... Claro, pero ¿y cómo sería eso? Básicamente hicieron algo que veníamos comentando, que era que, que existe una anomia, que se estaba usando inteligencia artificial para revisión de revistas, para redacción de trabajo. Entonces, nada, me pareció interesante traerlo a colación porque creo que es uno de los primeros pronunciamientos de un ente tan importante como el CAICIT de CONICET, hablando sobre el tema de la IA, y me parece no solo interesante por eso, sino porque creo que va a ser puede ser una línea de... Le aclaremos a la audiencia porque por ahí no sabe que el CAICIT es el Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica, ¿no? Que pertenece al CONICET. Claro, es un ente que pertenece a CONICET descentralizado, que se encarga de básicamente hacer análisis, hacer lecturas. Es como el ente que suele, lo que ustedes conozcan de CONICET a nivel social probablemente venga del CAICIT. CONICET Dialoga, por ejemplo. Y bueno, tiene un montón de material, el núcleo de revistas básicas, ¿no? Los catálogos de libros o de artistas, la plataforma donde aparecemos nosotros los que trabajamos en CONICET, o los que somos becarios, todo eso es desde el CAICIT. Y bueno, había sacado una serie de lineamientos que eran 10 reglamentaciones que había puesto para respecto a la inteligencia artificial. Yo pienso que está bastante bueno porque para mí son como una buena propuesta, un buen comienzo, digamos. Obviamente que son como una serie de recomendaciones, porque CAICIT no es un órgano legislativo, o sea, no es que esto sea una ley, no es que esto se va a aplicar así, pero me parece que era correcto. Y bueno, entre esas reglas establecía, bueno, primeramente la autoría, que era que la autoría no puede figurar como autores, o sea, la IA no puede ser autor, se tiene que reconocer, de hecho hay otra sección que habla sobre transparencia, pero reconoce la cuestión. Y bueno, segundo, que esto fue algo que hablamos en el Congreso, estuve en un Congreso de Comunicación, hablamos sobre que en el fondo la responsabilidad es humana. O sea, un debate que surgió en un congreso en el que estaba era precisamente eso, es como las notas que escribe la IA o las cosas que hace la IA. Porque ¿de dónde saca la información? Justamente. Y sobre todo, si la IA mañana hace una nota de prensa y se manda o dice algo que era incorrecto, o dice algo que constituye una injuria, ¿quién va a ser responsable? Bueno, responsabilidad es humana. Si la inteligencia artificial hace algo erróneo, equivocado, la responsabilidad es del humano que lo supervisa. De hecho, más adelante dentro del decálogo también pone eso de que la última opción tiene que ser humana. Bueno, la cuestión de transparencia, de hablar de básicamente que si se usó IA se tiene que declarar el uso. Habla una cuestión sobre la integridad científica que dice que tiene que ser analizada y contrastada toda la información para que no alucine la IA, que eso es algo que también hemos hablado. Habla sobre, bueno, la ética y los sesgos con los que la IA viene, porque las inteligencias artificiales tienen sesgos precargados, que son normalmente los sesgos de las herramientas con las que han sido creados, básicamente. La documentación, eso también es importante, dice todo el proceso que implique el uso de IA debe estar debidamente documentado, o sea, hacer como una orden para qué se utilizó la IA dentro del documento. La verificación como una exigencia, o sea, nadie puede ser publicado sin ser verificado. Un límite que dice que debería hacerse para resumen de textos, corrección gramatical, análisis estadístico, traducción, generación de tablas o gráficos. No se recomienda emplearla para redactar secciones clave del artículo, como discusión, interpretación de resultados, las conclusiones. Eso también es verdad. La IA no tiene capacidad de lectura reflexiva. Si uno lo manda a que dé una opinión sobre algo, patina.
caen, digamos, en frases hechas. De hecho, es muy normal que uno, si alguien hace, por ejemplo, cuando se entregan exámenes con IA o se entregan documentos con IA, uno va inmediatamente al punto o a la sección del examen en la que habla sobre dar su propia opinión. Porque ahí te das cuenta de toque que usaron la IA. Sí, O sea, no, aparte hay palabras que como que detonan, apenas Sí. las ves, vos ya sabes que ahí utilizaron inteligencia sí, artificial. palabras raras que vienen, que son Claro, están en un lenguaje o- muy neutro. O palabras que como que son, a mí me causa gracia porque una de las palabras más usadas, si vos le pedís algo a la inteligencia artificial, que ahí nomás te das cuenta, es la palabra hito. Ah, sí. Le encanta. O sea, Sí, sí. sí podemos decir que tiene Sí, tiene gusto. como... Sí, para mí son palabras muy neutras. O sea, la gente no habla así. No, es como exactamente. ese detalle y sobre todo, bueno, si prestás atención a la escritura, a vos te debe pasar Igual, el ámbito de la docencia de comunicación. claro, igual la inteligencia artificial tiene una capacidad de aprendizaje impresionante, entonces va aprendiendo de quien la Sí, utiliza. Lexi hoy en día, que es el asistente de inteligencia artificial que alguna vez he comentado, que digamos, alimentado en el espacio, hoy en día escribe como yo. O sea, hoy en día escribe como yo. Lo que pasa es que tiene dos problemas. Uno que también lo tengo yo. Primero, no es graciosa, yo tampoco, pero bueno, soy un poquito mejor que la IA. Claro, pero va aprendiendo de quien la usa. Y segundo, a veces no entiende cuándo el registro comunicacional tiene que ser de algún remate cómico, de alguna frase, digamos... La ironía, por Claro, ejemplo. no entiende, no la es entiende. sardónica. Es literal. O sea, todo lo hace en forma literal. No tiene el humor, el sentimiento, la impronta que le da el humano. Es muy cómico porque yo sí, o sea, yo en mis contenidos, en Abogado del Art, soy muy sardónico. La inteligencia artificial sabe que es sardonismo, o sea, sabe que estoy siendo irónico, que estoy siendo sarcástico, sabe eso, pero no, si uno le pide que escriba un guión con esas... No puede ser. No lo puede hacer. De hecho, por ejemplo, no es interesante por ejemplo, es muy mal haciendo títulos. Yo, si uno le quiere pedir que le haga el título a un artículo, es malísima. Si tiene que hacer un artículo, por ejemplo, si tiene que hacer un título para, que creo que tiene que ver con que lo alimentaron, si le das que te dé un título para un video de YouTube o para que te dé un copy para lo hace. Ahora, si tiene que ver un título, un artículo científico, no entiende. Ahora, si vos le pedís un artículo para un título para un artículo periodístico, sí lo va a poder hacer porque para mí porque se alimentaba con es lo que está más alimentada. Bueno, dice que no se tiene que citar como fuente primaria la inteligencia artificial, eso está bueno. También es importante no usar la inteligencia artificial para buscar citas. Eso, si uno busca citas, inventa citas. Eso, bueno, hubo un fallo muy conocido hace unos meses en Estados Unidos de un abogado que incluso se comió una informe ante el comité de ética porque había citado jurisprudencia inexistente. Porque la inteligencia artificial se lo dio como que existía. La inteligencia artificial inventa jurisprudencia. Si vos le pedís jurisprudencia, no siento que no lo han cargado con una gran cantidad de casos, algo. Entonces la arma como le parece. Exacto. No conoce leading cases, no tiene mucha carga de leading cases. A ver, no tiene ética, no conoce lo que es la ética. No, entonces no. Y bueno, y habla sobre la educación y actualización permanente, que dice que, bueno, uno de los autores, los revisores, los editoriales deben capacitarse de manera continua en el uso ético, técnico y legal de la inteligencia artificial. Me parece importantísimo también el decálogo. Bueno, me pareció bastante útil por esto, porque para mí responde muchas preguntas, muchas consultas, mesas de debate en las que y aparte es una forma de que vamos aprendiendo a usarla, para qué podemos usarla y para qué no, y qué puede pasarnos, que lo veníamos hablando nosotros ya esto, ¿no? Sí. Hay situaciones podés usarla para, no sé, contar algo, para una información muy breve, pero ya para entrar a opinar, a describir, cosas reales, no puede hacerlo. Sí, yo creo que ya nos empezamos a aproximar, igual por una cuestión temporal, nos vamos a empezar a aproximar a encontrar las primeras tesis en las cuales la IA va a ser utilizada y va a ser declarado su uso, porque para mí, en ese sentido, creo que va a empezar a ser necesario declararlo. Totalmente. Vamos a empezar a encontrar con primeros trabajos de investigación en los que hemos usado IA. Nosotros usamos IA muchísimo. Me parece un elemento sumamente rico y además te ahorra... tiempo que vos podés utilizar en investigación, que vas a abordarlo, que lo vas a sumar a esta inteligencia artificial, pero te da esto, te permite
un poco más de tiempo Sí. para otras cosas que lo ameritan, ¿no? Libera en gran medida, para mí eso es lo importante, y es lo que yo creo que no está en el decálogo per se, pero Sí. se lee en todo el texto, que es como, para mí libera tareas mundanas y se tiene que seguir utilizando en ese aspecto. No tiene sentido, y esto yo no sé si es ético, esto ya es también casi hasta espiritual, diría. Para mí no tiene mucho sentido utilizar la inteligencia artificial para hacer aquello en lo cual nos gusta hacerlo por hacerlo. O sea, es como, yo no me parece razonable. Sí, usarla para fondos simples, no me parece razonable utilizarla para hacer ilustraciones, porque... A ver, o no me parece razonable que si vos sos escritor poético La o uses de para cuentos, escribir lo poesía. usés para escribir poesía o un cuento. Sí, yo creo que como o sea, yo no creo escribir... O para hacer música, o sea... Es malísima escribiendo narrativa, igual ya lo anticipo, pero... Bueno, vamos a practicar a ver qué es lo que nos dice y nos No, reímos es un mala, poco. es formulaica, no entiende, o sea, como no entiende la ironía, no entiende lo que es la metáfora, no entiende, no... Cae en intertextualidades, pero casi rayando el plagio. Si vos decís que te escribe algo parecido a alguien, te lo va a A escribir ver, igual. volvemos a lo mismo de siempre. Si detrás de una inteligencia artificial, un trabajo realizado con inteligencia artificial, no hay un humano, Sí, básicamente seguramente va a tener no. errores. Se nota vacío de espíritu. Para mí la idea sería, o sea, te da la facilidad de, por ejemplo, la inteligencia artificial es súper útil, yo quiero transcribir una entrevista. Ahora, si yo quiero esa entrevista, después podemos disputar sobre si está bueno cargar voces de personas que no autorizaron su uso a plataformas que vete a Eso es saber otra qué hacen con historia, eso, y es claro. otra historia. Pero bueno, está bueno para usarlo para transcribir una entrevista que yo le hice a alguien que yo dije que le iba a transcribir con herramienta de inteligencia artificial. De hecho, yo tengo un modelo Sí. de firma de eso que dice eso. Ahora, yo no le voy a decir a la inteligencia artificial, dame 4 o 5 núcleos principales de esta entrevista, porque ahí ya maté la gracia de la entrevista. O sea, si lo que uno nota como humano no es lo que uno nota como inteligencia artificial. En Club Deportivo Rivadavia, 100 años de historia, se utilizaron herramientas no de inteligencia artificial, sí de otras herramientas de utilización para degrabar las entrevistas, por ejemplo. Eso sí se hizo. Pero respecto a cómo se podía construir el dialecto y qué quería contar con cada uno de esos textos, no tenía sentido. La usarla ahí. narrativa No tiene sentido porque la inteligencia artificial iba a tirar toda una narrativa básica, no iba a construir, cada relato era un relato distinto. Me parece que esos detalles, esas pequeñas vicisitudes, la historia que uno quiere contar, es en lo que necesita, en lo que la inteligencia artificial fracasa. Y si uno lo hace, no sé si va a ser un trabajo que no esté aprobado, yo creo que va a ser un trabajo que no valga la pena. Y Bien. en gran medida entiendo mucho, y empieza a hacer una discusión, por ejemplo, en debate en ámbitos docentes, no podemos que empezar a preguntarnos sobre qué evaluamos, qué exigimos, porque si empezamos a exigir monografías o textos básicos sin motivar a los estudiantes para que los escriban, nos van a llegar 30 o 40 entregas de texto de escribir con IA, que nada más denso que escribir, o sea, corregir textos Que el escritos único con IA. que las va a terminar leyendo es Sos quien las vos. recibe, claro. Pero tal vez ese es el momento en el que nos tenemos que empezar a preguntar, bueno, esa otra óptica. Ahora, en el fondo uno no siente ningún tipo de satisfacción, no hay ningún tipo de satisfacción y gratificación de la creación por medio de IA, esto también es seguro. Y si uno escribe, o al menos yo que escribo y me pagan por escribir, que es un privilegio, pero yo que escribo porque me gusta pensar el uso de inteligencias artificiales, empiezas a preguntarte, y eso es muy interesante, hasta qué punto la creatividad no le estamos, y la hoja vacía, que es el principal peligro de la creatividad, empieza a ser muy atractivo caer en la IA, y al mismo tiempo es como, no, porque sí, no quiero agarrar el lienzo vacío y pedirle a ChatGPT que lo llene. Y bueno, ese debate, que es más un debate, Sí. repito, que es para mí una óptica no tanto académica ética, más casi espiritual, que tiene que ver con una forma de crear que tiene cada una de las personas, creo que son donde más vamos a empezar a escuchar opiniones y que va a estar interesante a ver qué surge. Pero ya esto nos da una reglamentación que al menos el 90% de las preguntas que he recibido desde el espacio hasta en congresos a los que voy, me parece que con este decálogo empezamos a tener Empieza a una respuesta. tener Un atisbo de una respuesta. contención, digamos. ¿Sí? Bueno, Germán, por supuesto que vamos a seguir hablando de inteligencia artificial y todos estos temas que, como dice acá en el título, el avance vertiginoso lo seguimos teniendo y cada vez va a ser más. Y continuaremos charlando la próxima semana, ¿te parece? ¿El próximo lunes? Por supuesto. Yo te agradezco y será hasta la semana próxima. Hasta la semana próxima. Vamos a la música y en un ratito volvemos con más información.